hablarles una bendición que Dios habla a Josué. Y es una promesa que Dios también nos habla a nosotros. Dios le habla a Josué y debemos de reconocer algo bien importante. Reconocerlo y tenerlo en mente siempre. Que nada, iglesia, o nadie nos hará frente en todos los días de nuestra vida. ¿Hay alguien que lo pueda creer, iglesia? ¿Hay alguien que pueda creer? Nada ni nadie me podrá hacer frente en toda mi vida entera, en el nombre de Jesús. Josué capítulo 1, versos 5 al 9. El tema de hoy lo hemos de titular: eres la respuesta de Dios. Josué capítulo 1, versos 5 al 9 dice así. Vea tan hermosa promesa que Dios tiene para ti y para mí en esta hermosa mañana. Diga conmigo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Alguien dígame amén. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Diga conmigo: no te dejaré ni te desampararé. Diga fuerte: Dios no me dejará ni me desamparará. Dígalo fuerte: así como estuvo con Moisés, también estará conmigo. ¿Hay alguien que pueda decirle amén? Yo lo creo. Dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hay una instrucción del Padre: esfuérzate y sé valiente, porque tú has de repartir, amén, lo que Dios juró a tus padres. Y es ahí donde entra el desarrollo o el punto de lo que de lo que es este tema, la razón esencial de este tema. Dios le había entregado una promesa a Moisés. Moisés vivió un proceso de creerle enteramente a Dios, un proceso de luchas, un proceso de batallas, un proceso de ver los milagros, prodigios y señales por Dios, un proceso de ver, iglesia, las pestes, las plagas, y ver que Dios era el que estaba en el asunto. Israel estaba sumergido en esclavitud por el pueblo de Egipto, y Dios le entrega esta promesa a Moisés. Moisés la cree, pero hay alguien que Dios le dice: ¿sabes qué? A Moisés, yo te voy a entregar esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero hay un alguien, iglesia, que te va a llevar, que los va a llevar, que va a ver aquello que Dios le prometió a Moisés. Y Dios le dice a ese alguien, a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque lo que yo le prometí a Moisés vendrá a través de ti. Y esta mañana yo creo, iglesia, que lo que muchos han estado orando, Dios va a usar tu vida, iglesia, para traer lo que un día tus padres desearon, lo que un día, iglesia, tú pediste, va a venir a través de ti. Diga conmigo: Dios me va a usar para llevar a mis generaciones a la tierra prometida, a lo que Dios juró que nos daría. Alguien dígame amén. Aleluya. Ahora míreme acá.
No te apartes, dice la Biblia, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Diga conmigo, ¿cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren, iglesia, que todo lo que usted haga, iglesia, o todo lo que usted emprenda siempre prospere? Diga conmigo, yo quiero prosperar en todo. Tal vez queremos prosperar en un negocio, tal vez queremos prosperar en nuestro trabajo, tal vez queremos prosperar en nuestra familia, tal vez queremos prosperar, que el asunto legal que tenemos prospere. Dios nos está diciendo, Él no se apartará de ti. Dios te está hablando, yo te usaré a ti para que esa bendición venga sobre ti. Y número 3, no apartes de tu boca todo lo que dice este libro. Alguien dígame amén. Si tú no te apartas, si tú guardas todo lo que dice y lo pones por obra, todo lo que dice este libro, iglesia, Dios te promete que Él te va a prosperar y todo lo que emprendas será bendecido. ¿Hay alguien que me pueda decir amén? Profeta, yo no entiendo por qué tengo que ir a la palabra, por qué tengo que ir los domingos. No entiendo por qué tengo que leer la palabra de Dios. Porque escrito está. No lo dice el pastor, no lo dice el profeta, sino lo dice la palabra. Que si tú y yo guardamos todo lo que está aquí escrito y lo ponemos por obra, iglesia, de día y de noche, esta palabra nos va a prosperar y nos va a bendecir. ¿Está seguro de decir amén, iglesia? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar. Mire lo hermoso. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Iglesia, yo sé que de repente los problemas, las aflicciones, la gente que nos rodea, la gente que nos juzga, la gente que nos tiene envidia, la gente que nos ve con ojos de odio, con ojos de muérete, con ojos de te quiero 3 metros bajo tierra, a veces, iglesia, nos pone miedo. O a veces las circunstancias, iglesia, nos hace desmayar o querer desmayar. Pero Dios tiene esta promesa. Dios te dice, no temas, no desmayes, porque donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y esa es la promesa que debemos de tener en nuestra mente. Aunque veamos abrumadas las situaciones, saber que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Alguien dígame amén, iglesia. Si yo tengo el hacedor de milagros de mi mano, no importa, iglesia, lo que suceda, Dios va a hacer un milagro. Dios va a intervenir en ese asunto legal. Dios va a intervenir en ese asunto médico. Dios va a estar conmigo y veré la gloria de Dios. Eso debemos de grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente y ponerlo por obra de día y de noche. Alguien dígame amén. Denle un fuerte aplauso a Dios si usted lo cree. Entonces, lo que Dios juró a Moisés que le daría la tierra prometida, la respuesta
Dios nos habla que la respuesta de esa oración, la respuesta de esa promesa, la iba a ejecutar Josué. En consecuencia, aprendemos algo, iglesia, esta mañana. Es que Dios está buscando a personas para cumplir, iglesia, lo que Él prometió para bendecirte y multiplicarte con abundancia, y esa palabra se cumpla en tu vida. Dios está buscando a gente que pueda cumplir, iglesia, lo que Dios le ha asignado. Dios está buscando a gente que pueda cumplir lo que Dios ha prometido. Se lo voy a poner más sencillo. Dios está buscando personas dispuestas y disponibles para ser usadas por Dios. Josué tal vez no era perfecto, pero estaba dispuesto a obedecer. Hay una promesa que Dios entregó a tus generaciones, pero nada va a suceder si tú no entiendes que tú eres esa punta de lanza, ese instrumento para que tu familia cambie. Tú no estás aquí por una coincidencia. Tú no estás aquí porque alguien llegó y tocó la puerta de tu vida para solamente bendecir tu vida. Tú estás aquí para bendecir a toda tu familia entera. No solamente tu hogar, sino estoy hablando de la familia, tíos, sobrinos, abuelos, nietos, bisnietos, a todos. Dios envió a este lugar para que tú seas esa punta de lanza de transformación que lleve el mensaje de Jesús. Alguien dígame amén. A veces decimos y nos preguntamos, pastor, es que yo vengo a la iglesia para que mi hijo cambie. Vengo a mi iglesia para que mi esposo cambie. Vengo a la iglesia para que mi matrimonio cambie. Pero de repente decimos, pero no veo resultados. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Pero no veo que esta situación cambie. No la ves porque no has entendido. Míreme acá. No has entendido que la transformación ha iniciado a través de ti. ¿Estás aquí conmigo? Tú esperas que el tío, que el sobrino, que el papá cambie, que el hijo cambie, que el hijo deje las drogas, el alcohol, los problemas. Pero lo que tú no has entendido, que Dios no va a empezar primero en tu hijo, sino que Dios va a empezar primero en tu vida. Porque tú eres el testimonio, iglesia, que el mundo va a creer que hay un Dios real, que hay un Dios que existe y puede cambiar las vidas. Así que por favor, no digas que no veo cambiar. No, Dios ya está empezando tu transformación. Dios ya está iniciando tu cambio, iglesia. Dios usa a gente dispuesta y disponible en el camino. Dios los va a ir santificando, amén. A lo largo de la historia, Dios ha respondido oraciones de unos usando a otros, y eso no ha cambiado. A lo largo de la historia vemos cómo hombres oraron por alguien y hubo otros que fueron la respuesta de esa oración. Dios está buscando esa gente dispuesta, disponible. Pastor, pero es que yo no puedo ser ello. ¿Por qué? Es que yo soy imperfecto. Yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo aquello. Hay gente más que no predica el evangelio porque piensa que tiene que primero aprender más, primero estar más tiempo en la iglesia. Pero lo que no hemos entendido, que la transformación, la santidad, la purificación, Dios la va a ir dando en ese proceso que tú vayas siendo obediente ante Dios.
Hay gente que dice, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que yo no quiero ser hipócrita, es que yo no quiero hacer esto, es que yo no quiero hacer aquello. Es que yo soy malo y yo no quiero ir y doblar rodillas siendo malo. A mí me gusta el alcohol, la droga, soy lujurioso, soy fornicario y por eso no voy a la iglesia. Entonces, digo yo algo, entonces espérame, ¿me estás diciendo que primero dejarás de ser fornicario para luego ir a la iglesia? ¿Me estás diciendo que primero quieres dejar las drogas para luego ir a la iglesia? Eso nunca va a pasar. La droga, la fornicación, el adulterio, las maldiciones te va a llevar primero a la muerte que a la iglesia. Ese es el engaño del diablo, del enemigo. Y por eso la gente ve a la iglesia como un lugar de hipocresía. Pero no entiende que la iglesia no es un lugar de hipocresía, sino es un lugar donde la gente vive un proceso de transformación, donde la gente vive una etapa de su vida, donde está siendo transformada, donde va a tener fallas, donde va a tener lucha, pero es un proceso. Codea a la persona que está a tu lado y dile, déjame decirte algo. Estoy en proceso. Estoy en construcción. Si hay algo que no te parece de mí, mil disculpas, pero estoy en proceso. No te dejes engañar por el enemigo. No te dejes. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente. Por eso Dios se lo dice a Josué. ¿Te sientes hoy el más pecador? ¿Te sientes hoy el más atroz, el más vil? Dios te dice, esfuérzate, sé valiente por guardar esta palabra. Lo que está aquí escrito. Tu transformación déjamela a mí. Tu cambio déjamelo a mí. Lo importante es empezar a buscar, iniciar con tu transformación. Dicho de otra manera, no te quedes a la entrada de la fábrica. No te quedes como una materia prima. Empieza a producir, entra a la fábrica de Dios, entra al lugar, a la casa de Dios, empieza tu proceso de transformación y todo lo demás Dios lo hará contigo. Amén. No te sientas temeroso, con miedo. Sé valiente a dejar esa vida. Sé valiente, iglesia, a dejar esa vida de pecado. Sé valiente aún a pesar de las burlas que la gente, que los amigos, que la familia, que el tío, que el sobrino puede hacer. Tal vez la gente se va a burlar. Tal vez la gente te va a decir salta para atrás. Tal vez la gente te va a decir aleluya. Tal vez la gente te va a decir que vistes con hábito, monja, lo que quieras. Pero sea valiente, porque hay una promesa que está en tu vida y esa promesa tú la vas a cargar para que la vida de los demás puedan ser bendecidas. Alguien dígame amén. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, yo cargo ahora en estas manos, cargo la bendición y la prosperidad de mi familia y de mi hogar. La cuidaré y la llevaré hasta que se cumpla en mis generaciones. Alguien dígame amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. La historia, la Biblia está llena de historias donde gente oró y Dios envió a alguien para hacer la respuesta. Moisés, iglesia, fue la respuesta de Dios al clamor del pueblo esclavizado de Israel. Él fue la respuesta. Un pueblo esclavo
clamaba para salir de la esclavitud, y Dios le contestó a través de Moisés. Y tal vez Moisés no era el mejor tipo posible. Moisés había matado a alguien. Moisés era tartamudo. Moisés ya no tenía padres. Era huérfano. Pero él creyó. ¿Estás acá conmigo? Él creyó y tal vez él nunca imaginó que él iba a ser usado para sacar una nación de la esclavitud. Así, en cambio, con todo ello, él fue obediente, iglesia, y le creyó al Padre. Tal vez tú tienes la misma circunstancia. Pero pastor, es que yo no tengo nada, pastor, es que mira, apenas si puedo hablar, apenas si sé hablar de la Biblia. Tú no te preocupes, sé un instrumento de Dios. Y tú no vas a hablar, es el Espíritu Santo de Dios que va a usarte. Mira, a veces no es ni necesario hablar. Cuando uno busca de Dios, la presencia de Dios se siente. La paz, la alegría, el gozo se siente. ¿No le ha tocado gente que de repente te dice: no sé qué es lo que tú traes, no sé qué sé yo, pero tú traes algo diferente? Me siento a platicar contigo, charlo contigo y me siento en paz, me siento contento. Es Dios obrando. Y a veces no es de que tú le hayas dicho una letanía, simplemente está con tu presencia. Dios estará obrando. Dios, tú estarás predicando. Simplemente hasta con tu buen testimonio estarás predicando. Alguien dígame amén. Por eso yo le digo, los cristianos no somos limones, no somos agrios. Sonríe a la gente que está a tu lado. Es más, regálale una sonrisa. Porque es más, a través de la sonrisa empieza el buen testimonio. ¿Estás acá conmigo? Cuando le digan que ay, soy cristiano, ay, no, usted cómo está contento, alegre. ¿Se acuerda de aquella mujer samaritana que le dijo el profeta, el sirviente del profeta? ¿Qué le dijo? ¿Cómo estás? Ella venía en un momento de luto. Su hijo había muerto. El que un día fue en una promesa había muerto, y el profeta baja y le dice: ve y dile que tiene. Y la mujer con alegría, tengo paz. ¿Estás aquí conmigo? Hay paz en mí. Habrá gente que en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, puede decir, cuando le preguntan cómo está: estoy bien, tengo paz porque tengo a Dios. Y Él me prometió que si Dios está conmigo, aleluya, todo estaría bien. Alguien dígame amén. Así que por eso sonríele a la persona que está a tu lado. Regálale una hermosa sonrisa. Y dile: ¿cómo estás? Y tú contéstale: bien, en paz. Gedeón fue la respuesta de Dios a un pueblo bajo presión. El pueblo de los medianitas le quitaba sus alimentos al pueblo, pero Gedeón fue utilizado. Veíamos la ocasión pasada, la vida de Débora. Débora fue la respuesta de Dios como líderes en tiempos arduos. Ella se levantó, ella dijo: me tengo que levantar y tengo que levantar a Israel. Cuando todos se habían escondido, Débora no se escondió. Débora fue una mujer que se levantó. Había un pueblo destrozado, tal vez había una nación destrozada, una nación que rogaba la manifestación de Dios, y vino a través de Débora. El profeta Samuel fue la respuesta de Dios a Israel, que necesitaba la dirección, la guía de Dios, y Dios usó a Samuel. Esta fue la respuesta de Dios para proteger a su pueblo. Amén. Y Dios se la convirtió en reina. ¿Para qué? Para que cuidara a Israel. Isaías, el profeta, tuvo que cambió inmediatamente, iglesia,
pasó de ser visto como un hombre de labios inmundos. Isaías fue ese personaje que oró que ojalá hubiera estado muerto, ojalá él hubiera muerto. Amén. Pero cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo redimió y le volvió en sí, él en el libro de Isaías capítulo 6, en el verso 8 dice: heme aquí, envíame a mí. Después de que Isaías tenía miedo, después de que lo que vio Isaías, se fue a refugiar debajo de aquel árbol que deseó la misma muerte. Después él quería ser usado y enviado por Dios. Era la respuesta. La pregunta aquí es: ¿cómo puede pasar una persona de un estado depresivo, de querer morir, a un estado de disposición de estar delante de Dios y de servir la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos de estar de ese estado, de un estado depresivo, a decir: Padre, envíame a mí? ¿Sabes cómo? De entender que Dios me necesita a mí. De entender, iglesia, que yo puedo ser el instrumento, que tú puedes ser el instrumento para que las cosas cambien, iglesia. Que la transformación ya inició contigo y que debes de creerte que Dios estará contigo y Él no se apartará, que nada ni nadie te podrá hacer frente. Que a pesar de que alguien te diga: vamos a hacer esto contigo, vamos a hacer el otro contigo, tú con esa confianza puedes decir: si me corrieran de ese trabajo, Dios me da otro. Dios me abre las puertas. Hay gente que literal pasamos el tiempo renegando de: es que me quitaron el trabajo, es que me caí, es que me golpearon, es que me asaltaron, es que el otro, es que aquello, es que aleluya. Ya no busco de Dios. Pero no entendemos que a veces hay cosas que Dios usa para bendecirnos. Hay cosas que Dios usa para direccionarnos. Hay tiempos que Dios nos usa, iglesia, para hablarnos a la iglesia. Podemos ser la respuesta de Dios a las peticiones de alguien más, iglesia. Tú eres la respuesta. Diga a la persona que está a tu lado: tú eres la respuesta de Dios a las peticiones de alguien más. Cuando tú estás haciendo oraciones a Dios, normalmente te contesta, iglesia, a través de alguien. Dios va, por eso la Biblia dice que Él usa instrumentos, que somos sus instrumentos. Sería hermoso ver la gloria de Dios descender y hablarnos con voz audible y te diga: Pancho Pérez, y tú digas: ¿quién soy? ¿Quién? Y digas: soy Dios el Todopoderoso. Pero a veces Dios va a usar a gente común y corriente, gente que tú menos te lo esperas, para bendecirte, para prosperarte. Si hay algo que debemos de estar seguros esta mañana, es que tal vez tú esperas que tu bendición, que tu respuesta venga a tu manera, venga a tu forma, a lo que tú planeaste. Pero hoy quiero decirte algo esta mañana: lo que tú esperas no va a venir a tu manera, va a venir a la manera de Dios. Y Dios, agárrate, porque Dios puede usar a tu propia suegra, a esa suegra que le odias, a esa suegra que le dice: eres una serpiente, una víbora, metiche. Amén. Pero agárrate, porque Dios puede usarlo. Dios puede usar a tus enemigos para bendecirte. ¿Alguien está seguro de esto? Alguien dígame amén. Claro que sí, Dios lo puede usar.
Tal vez tú esperas que el jefe te suba de bono. Tal vez tú esperas que el trabajo te bendiga. Pero Dios dice, no, yo no voy a usar tu trabajo. Yo voy a vender, yo te voy a usar esta puerta. Ahí va a venir tu bendición. Tú tal vez esperas que con tu salario compres el carro, compres la casa y dice, no vamos, tú agarra el salario para la comida, pero yo te voy a traer a alguien más. Yo voy a abrirte otra puerta y ahí va a venir la bendición. Alguien dígame amén, iglesia. Y cada vez que tú y yo encontremos una oración contestada a través de otros, a través de Dios, iglesia, por medio de alguien más, deberíamos de vivir eternamente agradecidos con ese alguien y no solo con Dios. La Biblia por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque nunca sabemos, iglesia, cuando Dios puede usar a nuestro prójimo, al que menos esperamos, para que nosotros podamos ser bendecidos. A veces podemos ser tan malagradecidos y olvidarnos de lo que alguien hizo por nosotros, de las oraciones, del ayuno que alguien hizo por nosotros. A veces podemos llegar a la cima y olvidarnos de lo que Dios hizo. Pero si tú quieres un consejo, empieza a amar a tu prójimo siendo agradecido. Agradece, siempre sea agradecido. Amén. Nunca pienses que ha sido dado por ti, porque mucho de lo que hoy tienes vino porque Dios utilizó a otros para que tú fueses bendecido. ¿Estás aquí conmigo? A veces nos puede doler en el ego, en el orgullo, porque decimos, ¿cómo? Yo fui el inteligente, yo fui esto, yo fui el otro. No, mi hermano, Dios usó a otros para que tú fueses bendecido. Y Dios así también te puede usar a ti. ¿Hay alguien que puede decir, yo quiero ser la respuesta a la oración de otros? ¿Hay alguien que puede decir, yo quiero ser la respuesta a la oración de otros? ¿Cuántos pueden decirme amén, iglesia? ¿Cuántos pueden decir, Padre, cuenta conmigo? ¿Cuántos pueden voltear y decirle, Padre Celestial, cuenta conmigo para responder la oración de alguien más? No escucho. ¿Qué te parece si volteamos al cielo y decimos, Padre, cuenta conmigo para hacer la oración contestada de alguien más en el nombre de Jesús? El profeta Elías fue el hombre que detuvo la lluvia, y hasta que él no dijera que volviera a llover, no iba a volver a llover. La Biblia nos enseña que fueron 7 años de sequía, y cuando él dijo llueve, volvió a llover. Elías fue un hombre que vio descender el fuego del cielo para comprobar, iglesia, que Dios era real y que él era un verdadero profeta. La Biblia dice que él derrotó a más de 800 profetas falsos de Baal. Él los derrotó. Pero también la Biblia nos dejó ver que Elías era un hombre débil. Y que Elías hubo un momento en que él se encerró en una cueva pensando que iba a morir. Después de haber matado a tantos, Jezabel lo persigue para procurar la muerte de Elías. Y él entra en miedo, entra en temor, y se va y se encierra en una cueva pensando que él iba a morir. Y el Señor, iglesia, lo sacó de esa cueva diciéndole, sal,
Sal de ahí ya y vente por el camino por el cual tú has venido. Tal vez, iglesia, tú y yo hemos visto la mano de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Y tal vez va a haber un momento en que nos sentamos débiles. Un momento en que las circunstancias parece que nos arrebasan. Y tal vez hay momentos que en lugar de venir a la iglesia nos encuevamos. No queremos saber de nada, no queremos saber de nadie, ni de la esposa, ni de los hijos, amén, ni de la iglesia, nada por la situación que estamos pasando. Pero ten por seguro algo, que tu respuesta no estará en tu cueva. Que la respuesta de lo que tú estás esperando, que el milagro de lo que tú estás esperando no estará en tu cueva, no estará en tu recámara, no estará en tu casa, estará fuera, esperándote. ¿Hay alguien que lo pueda entender? ¿Hay alguien que lo pueda dimensionar? ¿Por qué no va a la iglesia? No, es que me siento mal, es que esto, es que lo otro, pastor, es que tengo enfermo, es que aquello, pastor, es que me he sentido abatido. Si te encuevas, lo único que va a venir a tu casa es la desilusión, la desesperación, la angustia, el dolor. Sal de tu cueva, sal de donde estás, porque Dios ya mandó a alguien. Porque Dios ya mandó a alguien a hacer la respuesta de tu oración. Alguien dígame amén, iglesia. Así que la próxima vez que usted esté enfermo, la próxima vez que usted se sienta cansado, triste, angustiado, prepárate para salir de tu cueva, porque Dios ya tiene la respuesta, ya tiene la solución a lo que tú le has estado clamando. ¿Hay alguien que pueda decirme amén? Yo lo creo. Alguien que puede decir amén, yo lo creo. La Biblia dice que lo alimentaron los cuervos cuando no había nada que comer. La Biblia dice que una viuda solo contaba con harina, amén, y con aceite, que era lo último que ella comería. Pero Dios usó a esta mujer, amén, para salvar la vida del profeta. La Biblia dice que los cuervos, iglesia, le daban de comer en la mañana, en la tarde, en la noche, y le traían el pan y la carne. Se topó con esta viuda, amén. Y también Dios bendijo al profeta. Entonces los cuervos, la viuda, iglesia, él estaba a punto de morir. Y fueron la respuesta de Dios para salvar la vida del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 11. Y ese es el tópico por el cual quiero llegar. Primera de Reyes, capítulo 11, 17, verso 1 al 11. Quiero leerle más adelante, dice así. Pasando algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino a él luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínate, Dios ya le había dado la orden a esta mujer. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Para hacer la respuesta de oración de otras personas, no necesitas que Dios te hable.
Él ya te habló, iglesia, y no te has dado cuenta. ¿Estás aquí conmigo? Para que tú y yo seamos la respuesta de alguien más, es entender que Dios ya nos ha estado hablando y que solamente necesitamos dejarnos guiar por Dios, ser usados por Dios, ser conmovidos por Dios, para que la obra de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Estás aquí conmigo? La viuda no tenía nada, pero fue la respuesta de Dios para Elías, para que Elías supiera que Dios estaba con él. De nuestro interior debe de nacer el querer y el hacer la voluntad de Dios, iglesia. Y al hacer la voluntad y al nacer el querer, vamos a estar dispuestos a bendecir a otros, iglesia. De esta manera nos vamos a convertir en las personas que somos, en la respuesta de la oración de alguien más, iglesia. Míreme acá. Esta historia de esta viuda nos enseña dos cosas importantes. Número uno, nos enseña que a veces vamos a ser la respuesta de alguien más y que no necesariamente tenemos que tenerlo todo para bendecir a otros. Hay gente que dice: Dios, dame plata, bendíceme, prospérame. ¿Para qué quieres? Es que yo quiero bendecir a mi familia, yo quiero darle a mis hijos, yo quiero que mis hijos vivan bien. Ojo acá, no necesitas el dinero de los ricos para tú empezar a bendecir a tu familia. ¿Me estás entendiendo? Para tú empezar, hay gente que añora, que quiere, que anhela tenerlo todo para bendecir a su familia. Con lo que tienes, usted puede empezar a bendecir a su familia. Con lo que usted tiene, puede empezar a abrazar a sus hijos y empezar a traer una restauración. A veces tus hijos no necesitan plata, a veces tus hijos no necesitan el mejor teléfono, a veces tus hijos, tu esposa no necesita el mejor vestido, sino necesita un padre, una madre que no esté ausente, sino que esté con ellos. Y con eso es más que suficiente. La profeta, la viuda no tenía nada, era lo último, pero estuvo dispuesto a ser obediente a Dios. Tal vez hoy tú no tengas nada. Tal vez usted diga: pastor, pero ¿cómo le doy amor a mis hijos si mi padre no me dio amor? Si mi madre no me dio amor, ¿cómo se lo demuestro a mis hijos? Dios te dice: esté dispuesto a ser usado. Y yo voy a guiar tus manos para abrazarlos. Yo voy a guiar tu boca para decirle: te amo. A veces no necesitan las riquezas para estar en paz. No necesitas el Mercedes-Benz, no necesitas, iglesia, muchas cosas para tener una familia feliz. Solo necesitas estar dispuesto a ser el instrumento por Dios. Una sopa caliente, sin interrupciones, sin celulares en la mesa, a veces podría ser suficiente para atraer a tu familia y escucharles, y escuchar su corazón, y escuchar lo que ellos traen en su corazón antes de juzgarles, antes de señalarles. No necesitamos tener una casa de campo para festejar, una alberca en nuestra casa para convivir con ellos. No necesitamos ir a Cancún, no necesitamos ir a Europa para convivir con nuestra familia, para amarles, para abrazarles.
Todo eso es secundario. Y Dios va a bendecirnos. Porque la segunda cosa es de que el profeta salió, recibió de aquella mujer. La mujer fue instrumento. Diga conmigo, la mujer fue instrumento para salvar la vida del profeta. No teniendo nada, fue el instrumento. Pero esta mujer también tenía una oración. Durante estos 7 años de sequía, la Biblia dice que era lo último que ellos tenían. La Biblia dice que era lo único que le iba a dar de comer a su hijo. Porque cuando el profeta se le acercó, le dijo: profeta, no tengo más. Después de esto vamos a dejarnos morir, mi hijo y yo, porque no hay nada más. Pero aún así él fue obediente. Ella fue obediente, no le importó la vida, sino fue obediente a Dios. Aquí quiero que tú captes la segunda cosa importante. Cuando tú eres obediente y el instrumento de Dios para que otros sean bendecidos, Dios te va a bendecir como no te imaginas. Porque la Biblia habla y dice que cuando esta mujer le dio todo, le dio el aceite, le dio el pan, de repente lo que había en las vasijas, la harina, el pan, el aceite, no cesaba de fluir. Y tuvieron que comer por muchos días. Cuando tú estás dispuesto a servirle a Dios, Dios no te va a dejar solo, sino Dios también escuchará tu necesidad. Y por cuanto tú vestiste a la viuda, al huérfano le diste de comer, Dios también te va a bendecir a ti. Dios también te va a prosperar a ti. Hay alguien que pueda decir: yo quiero ser la respuesta de oración de otros. Hay alguien que pueda decir: yo quiero ser la respuesta del huérfano, de la viuda, del enfermo, de la necesidad. Alguien dígame amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Esto no se trata de cuánto nosotros podemos tener en las manos. Esto se trata de entender que lo poco, lo mucho que tú tengas en las manos, si tú lo pones en las manos de Dios, será multiplicado. Y esa multiplicación va a bendecir tus generaciones. Esto no se trata si tengo la mejor casa o no. Esto se trata de entender mi asignación, a lo que yo fui llamado a hacer. Esto no se trata si tienes 5, 10, 15 o 20 años en el Evangelio. Esto no se trata si tienes diplomado, si tienes certificado. No, nada de eso. Si tienes teología, eso no. Se trata de entender nuestro llamado. Se trata de entender que con el simple hecho de que tú tengas a Jesús y hayas recibido a Jesús en tu corazón, ya con eso tú tienes la respuesta que muchos otros están buscando ahora. Ya con eso, con que tú fuiste perdonado, ya tienes la respuesta de otros que se sienten indignos, que se sienten impuros.
que se sienten solos, que se sienten que no valen nada. Hay gente que está muriendo porque siente que no vale ni un peso. Gente que lo juzgaron, los criticaron, que se sienten sucios, que se sienten lo más vil en su vida. Pero tú ya tienes la respuesta, porque Dios un día te amó a ti, porque un día tú estuviste en la misma condición que ellos, y Jesús te amó y te perdonó. Y hay gente que ellos necesitan saber que también pueden ser perdonados, que pueden ser redimidos y que pueden ser restaurados. Cierro con esto. Mateo capítulo 9, verso 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús tenía una petición. Jesús estaba orando al Padre y él rogaba al Padre que enviara obreros a la mies. Jesús había sanado una multitud y había entre esa multitud gente que necesitaba más de Dios. A veces los milagros no son solamente suficientes. A veces se necesita que alguien los pastoree, alguien que les siga predicando. Y por eso después de esa cruzada tal vez que Jesús hizo, donde sanó a miles, donde levantó a paralíticos, sanó a ciegos, a leprosos, Jesús tuvo compasión. Padre, la mies es mucha y los obreros son pocos. Jesús volteaba y solamente tenía 12. Y por eso él rogaba. Recuerda qué importante es de que Dios ha contestado tus peticiones por medio de otras personas. Pero más importante, iglesia, es que tú eres, escúchame, más importante es que tú eres la respuesta que Jesús de Nazaret un día hizo al Padre. Tú eres la respuesta. Tú y yo somos la respuesta. Que un día Jesús, teniendo compasión de las almas, hizo. Tú eres la respuesta, dice el Señor. Que un día mi hijo amado hizo. Que un día mi hijo amado derramó lágrimas. Tú ya eres esa respuesta. Jesús ya oró por ti
para que tú fueses ese instrumento ahora, para que fueses ese obrero en esta generación, en este tiempo, dice el Señor. Él te ha dado la vida y Él te ha dado todo lo que tienes, porque con ello puedes bendecir a otros que te rodean. Oh, Señor Jesús, Dios te dice: yo solamente quiero que tengas ese corazón por el cual un día yo te amé y te perdoné, y puedas entender que allá afuera hay miles que se están perdiendo, que unos saben que yo les amo, que yo les amo y que yo morí por ellos en la cruz del Calvario, dice el Señor. Yo necesito de ti para bendecir a tu familia. Yo necesito de ti para bendecir tus generaciones. Yo necesito de ti para bendecir a la viuda, para bendecir al huérfano, dice el Señor, para bendecir al necesitado, al enfermo. Yo necesito que tengas compasión de las almas, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú entiendas eso, dice el Señor, ahí vendrá tu bendición. Esa bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Ahí será desatada tu milagro, como esa viuda de Sarepta, aunque esperaba la misma muerte, yo le multipliqué, yo le prosperé. Tu prosperidad viene no por cuanto tú le puedas quitar a otro, no por cuanto tú le puedas robar a otro. Tu prosperidad vendrá por cuanto tú eres compasivo, por cuanto tú eres ese buen samaritano. Ahí vendrá tu riqueza, ahí vendrá tu riqueza, lo que tú has estado esperando. Así te dice el Señor tu Dios. Yo quiero que venga aquí al altar. Quiero que todos vengan aquí al altar. Si usted entendió el mensaje del día de hoy, quiero que ponga sus manos hacia el frente, por favor, póngalas. Quiero invitar al apóstol, profetas, vengan. Ponga su mano hacia el frente, mirando hacia arriba sus palmas. Porque hoy Dios va a activar lo que ya está en tu vida. Va a ser depositado. Póngaselas hacia arriba, porque usted va a recibir hoy. Póngalas así hacia arriba. Usted va a recibir hoy. Va a ser activado. Usted va a ser activado el día de hoy. Usted va a ser activado el día de hoy. Porque ahí está el pan. Ahí está la sanidad. Dios va a poner pan. Dios va a poner harina. Dios va a poner aceite. En esas manos Dios va a poner sanidad, milagros, prodigios y señales. Porque estas manos serán usadas para restaurar a las familias de la tierra. Estas manos serán restauradas, serán usadas para restaurar a la viuda, al huérfano, al necesitado, para liberar al endemoniado. Tu
Tú eres la oración del Padre. Tú eres la oración del Padre. Así que en el nombre de Jesús, mientras los profetas pasan, dile ahí donde tú estás. Ellos van a empezar a ungirte, a ungirte, a ungirte, a ungirte. Activar, activar. Y mientras ahí estás, tu oración, haz que tu oración, dile: Dios, quiero ser la respuesta de oración de otros. Quiero ser la respuesta. Quiero ser tu instrumento. Quiero ser tu instrumento. Yo quiero conocer a Se ha activado. Jesús. Se ha activado, se activa, se activa. Se activa, se activa, se activa, se activa. Ahora, úncalos, úncalos, úncalos. Se activan para la gran comisión. Se activa, se activa. Se activa. Son activados. Tus cuerdas vocales son activadas para hablar de Dios, para hablar del amor de Jesús, para hablar al Padre. Se activa ahora. Todo corazón endurecido, todo corazón endurecido hoy se quiebra. Hoy se quiebra. Todo orgullo se quiebra. Todo egoísmo se quiebra. Toda vanidad se quiebra. Se quiebra ahora. Hoy Dios pone todo corazón endurecido, se quita. Hoy Dios pone un gran amor por las almas. Hoy Dios pondrá en tu corazón ese amor de compasión por las almas, por el huérfano, por la viuda, por el que está en los hospitales, por el que está en las calles, porque el que está en los vicios, en el alcohol, en las drogas. Prepárate, iglesia, porque en los próximos días Dios te va a presentar a gente, iglesia, que necesita de Dios. Sean ricos, sean pobres, sean con profesión, sean maestros, sean presidentes, sean gobernantes, iglesia, sean jefes, sean directores, sean que estén en la pobreza, sean comerciantes, iglesia. Aleluya. Dios te va a presentar gente que necesita de Dios. Prepárate para una ola de avivamiento, iglesia. Prepárate, porque serás el instrumento de Dios. Prepárate, iglesia. Si lo crees, lo puedes recibir. Si lo crees, lo puedes recibir, iglesia. Dile: yo quiero ser, Padre, tu instrumento. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy se activa para la gran comisión. Hoy te activa en el nombre de Jesús. Oh, ese manto profético hoy viene sobre tu vida. Prepárate, porque aún a la persona que menos esperes va a llegar, va a tocar la puerta y va a querer que tú le invites a pasar, porque quiere conocer ese Dios que tú conoces. Aleluya. Prepárate, porque aún Dios va a usar a gente que menos te lo esperes para bendecirte, para restaurarte, para cambiarte. Iglesia, prepárate. Dios está en este lugar. Quiero conocer a Jesús. Hay gente que conocerá a Jesús. Hay gente que conocerá a Jesús a través de ti. Todo yugo que te impedía predicar, toda venda de los ojos que te impedía predicar, hoy se rompe. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti?
Dios estará contigo todos los días de tu vida. Dios no te dejará solo, iglesia. Así como estuvo con Moisés, estará contigo. Así como estuvo con Esther, estará contigo. Así como estuvo con Débora, así te levantará. Así como estuvo como Elías, como Isaías, así Dios estará contigo. Así como estuvo con David, estará contigo. No habrá gigante que pueda contra ti. No habrá murallas que puedan detenerte. Así como estuvo con Josué y con Caleb, así estará contigo, y la promesa vendrá contigo, iglesia. Dios te levanta. Dios te levanta. Dios te levanta esta mañana para llevar su palabra, para llevar el mensaje de vida. No te preocupes, porque Él sabe tu corazón. Él sabe lo que tú estás pasando ahora. Pero no te preocupes, porque Dios, así como esa viuda lo dio todo, así Dios también te bendecirá. Así también no se olvidará de esto. No se olvidará y hará memoria en favor de lo que tú has hecho, de lo que tú haces por tu prójimo. Porque se cumplirá en la palabra que dice: lo que sembramos cosechamos. Y yo sé que tu siembra será grande, será fructífera, y cosecharás. Cosecharás, iglesia, la bendición que has estado esperando. Cosecharás esa bendición que has estado esperando. Esa restauración en tu hogar, esa restauración en matrimonio, esa restauración la vas a cosechar. Pero necesitas entender que primero necesitas ser el instrumento. El instrumento que Dios use, el instrumento que Dios ocupe. Dile ahí donde estás: yo quiero ser tu instrumento. Yo quiero ser tu instrumento, papá. Yo quiero ser tu instrumento. Dile como lo dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí. Hay gente que pueda decir fuerte: